Comparto con ustedes. En el encuentro pasado estábamos viendo las diferentes unidades que tenemos en este curso y hacíamos un recorderis de que teníamos la unidad número uno, que era la introducción a la contabilidad. Acuérdense ustedes que en esa unidad de introducción a la contabilidad se veía cuáles eran los objetivos de la contabilidad. Había una definición de las empresas, los diferentes tipos societarios y el proceso que se requiere para constituir empresa. Es importante ya que ustedes como futuros profesionales de la contaduría deben tener claridad de que primero que todo existe un ente corporativo empresarial que es el que jalona la economía. Y ese ente corporativo empresarial tuvo que tener unos inicios, una conformación. Ahí es donde se establecen los diferentes tipos societarios y ustedes deben conocer realmente que aquí en Colombia los tipos societarios son uno, que es la sociedad limitada. Acuérdense que hicieron una actividad de los diferentes tipos societarios, ventajas y desventajas. Dos, que tenemos la sociedad anónima, que prácticamente la sociedad anónima es una sociedad de capital porque su capital está conformado por acciones, a diferencia de la limitada, que son los aportes que hacen los socios. Tres, tenemos las sociedades colectivas. Cuatro, teníamos la unidad, la empresa unipersonal, que esa empresa unipersonal se fue transformando hasta que le dio nacimiento a lo que son las sociedades anónimas simplificadas, las SAS, que también se constituye por acciones. Y una de las ventajas que tiene la SAS es que se constituye con uno o más socios. Con un socio puede constituir una sociedad, una simple, y a medida que va generando, pues pueden incluirse nuevos socios. Eso vimos en la parte de la introducción a la contabilidad. En la unidad 2 hablábamos de los estados financieros. ¿Cuál era el objetivo de los estados financieros? Que los estados financieros permiten la toma de decisiones a la gerencia, a la alta dirección, y que prácticamente en esos estados financieros era donde recaía todo el proceso contable del desarrollo de la actividad económica de la empresa, partiendo inicialmente de que las empresas en esos estados financieros íbamos a tener uno que era el estado de situación financiera, que representa los activos, que son las propiedades de la empresa, los pasivos, que son las obligaciones de la empresa para con terceros, el patrimonio, que representaba el capital de los propietarios, sean personas naturales o sean accionistas. Venía después el estado de resultado, que el estado de resultado representa el desarrollo de la actividad económica. Si la empresa compra, vende, ahí en ese estado de resultados íbamos a tener la información de sus compras, de sus ventas, la información de cuáles iban a ser sus gastos, y de ahí vamos a determinar cuál era la utilidad de esa empresa. Había otro estado que vimos, que era el estado de cambio en el patrimonio, que solamente refleja el aumento o disminución del patrimonio de la empresa de un año a otro año, de un periodo gravable a otro periodo. Y el flujo de efectivo, que era la forma como se distribuía el dinero que llega a la empresa. ¿Por qué? Porque el dinero de las empresas llega mediante las ventas. Esas ventas se han de contado a crédito, pero ese dinero se dispone para algunos pagos de costos, algunos pagos de gastos, algunas inversiones en activos fijos. Entonces, eso eran los estados financieros. Pero ¿cómo se llegaba a esos estados financieros? Mediante un proceso contable, que es prácticamente la unidad 3. Y en ese proceso contable se determinaban las diferentes operaciones que afectaban tanto activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.
reflejándose en el registro de las operaciones contables. Este es prácticamente lo que abarca este ciclo contable, para lo cual comparto aquí con ustedes. Están viendo un Excel. En este Excel le representa a ustedes nuevamente lo que es la constitución de la empresa. Aquí dice los pasos para crear empresas de acuerdo al tipo societario en una sociedad limitada, aporte de los socios y que se requiere para este tipo de sociedades un documento notarial que se llama acta de constitución. De ahí se lleva al registro mercantil, que lo llevan en Colombia las cámaras de comercio. Se establece el RUT, Registro Único Tributario, donde establecen cuáles son las obligaciones tributarias que tiene la empresa, que eso recae en cabeza de la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Adicionalmente, se requieren unos permisos tanto municipales como departamentales. De ahí es donde viene de que las empresas, cuando se constituyen, tienen que tributar con sus impuestos, y esos impuestos son nacionales y también son municipales. Dentro de los impuestos nacionales tenemos el impuesto de renta y tenemos el impuesto a las ventas valor agregado, que es el IVA, el famoso IVA, que ustedes pagan cuando compran un producto. Como personas naturales, las empresas se convierten en recaudadoras de ese impuesto, porque cuando las empresas venden, generan un impuesto a las ventas, y cuando compran, a ellos le facturan también un impuesto a las ventas, por lo cual de la diferencia entre el ingreso y la compra del impuesto a las ventas, hay que presentar unas declaraciones tributarias. Entonces, ese ciclo contable que hacen las empresas se desarrolla a través de los asientos contables o comprobantes de apertura. Tenemos el asiento contable de apertura cuando se constituye la empresa. Entonces, ustedes qué le van a, su cliente qué les va a decir, voy a constituir una empresa, ustedes lo van a asesorar en el tipo de empresa que van a constituir. Entonces, esos aportes los realiza él en dinero. Ahí es donde entra entonces ustedes, como dice la contabilidad, que la contabilidad debe identificar el hecho económico. Entonces, en este caso, el hecho económico va a ser la apertura de una empresa. ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, van a establecer de ese hecho económico qué cuentas se afectan. Tenemos las cuentas de activos, las cuentas de pasivos, la de patrimonio, ingresos, costos y gastos. La definición y el detalle y el catálogo de cuentas de estos, donde vamos a establecer cuáles son las diferentes cuentas de activos, nos podemos apoyar lo que es en el plan único de cuentas. Ese plan único de cuentas se los presenta a ustedes, y lo tienen en la plataforma del SIGBI. Ahí van a obtener ustedes todas las cuentas de activos, llámese caja, llámese banco, llámese inversiones, llámese deudores, llámese inventario, con su respectiva codificación. Sin embargo, no todas las cuentas que están en el PUC se utilizan en una transacción o la utiliza una empresa. De acuerdo al tipo de organización, utilizamos. Pero aquí vamos a partir de lo siguiente. Vamos a constituir una sociedad limitada donde tenemos un señor que se llama Pedro Pérez, otro señor que se llama Ricardo Navarro, y van a aportar cada uno la suma de 50 millones de pesos. Cada uno de ellos está aportando la suma de 50 millones de pesos. Este es un hecho económico, y ese hecho económico es el que, mediante la contabilidad, se registra a través de los asientos contables. Aquí tenemos el asiento contable, que está contribuido por una fecha, el código, que lo manejamos en el plan único de cuenta, el nombre de la cuenta. Utilizamos algo que se llama parcial, algo que se llama debe y algo que se llama haber. Acuérdense ustedes las características de las cuentas, que en las características de las cuentas tenemos que determinar si las cuentas son de activo, cuándo aumenta y cuándo disminuye esa cuenta. Que acuérdense que las cuentas de activo aumentan con un registro en el debe, disminuyen con un registro en el haber. Las cuentas de pasivo aumentan con un registro en el haber,
disminuyen con un registro en el debe. Las cuentas de patrimonio aumentan con un registro en el haber, disminuyen con un registro en el debe. Las cuentas de ingreso aumentan con un registro en el haber, disminuyen con un registro en el debe. Las cuentas de costos aumentan con un registro en el debe, disminuyen con un registro en el haber. Y las cuentas de gasto aumentan con un registro en el debe y disminuyen con un registro en el haber. Entonces, aquí, esto que está haciendo Pedro Pérez y Ricardo Navarro, que entregan 50 y 50 millones para un total de 100 millones de pesos, se van a ver reflejados contablemente en una cuenta que tenemos en el Plan Único de Cuentas, perdonen la redundancia, que se identifica con el código 110505, que se llama Caja General, que pertenece a los activos. Por eso registramos los 100 millones en el debe. Y afecta a otra cuenta, que es la de los aportes de socios, que es del patrimonio, en el código de la cuenta 311510, donde se va a registrar el aporte que hizo Pedro Pérez de 50, ahí por eso lo utilizo el parcial, para que identificar qué le corresponde a cada uno de ellos. Y otro a Ricardo Navarro, 50 millones, para un total de 100 millones en el haber, porque es una cuenta de patrimonio. Entonces, fíjense ustedes que ahí se cumple algo que se conoce y que vimos como partida doble, donde una cuenta debe tener unos saldos débitos y unos saldos créditos y dan sumas iguales. Observen ustedes que aquí tenemos los totales, 100 millones y 100 millones. Ahora bien, hacemos el registro. Así como está, esto sería un registro mudo. Necesitamos tener la información, un pequeño detalle de lo que originó realmente ese hecho económico, que es el aporte de los socios. Entonces, fíjense, estimados colegas, cómo a medida que se van presentando las transacciones, se refleja esa información. Dejo de compartir un momento y vamos a buscar el plan único de cuentas. Aquí está. Comparto nuevamente con ustedes y les estoy compartiendo a ustedes lo que es el plan único de cuentas. Observen ustedes que en este plan único de cuentas, una parte que les estoy representando aquí a ustedes nada más, en este plan único de cuentas, nosotros aquí como se dice, catálogo de cuentas, y nos dice que las cuentas están clasificadas con una clase, que es el primer dígito, un grupo, los dos primeros dígitos, una cuenta, los cuatro primeros dígitos, una subcuenta, los seis primeros dígitos. Y aquí vemos que el uno corresponde al activo, el 2 el pasivo, el 3 al patrimonio, el 4 al ingreso, el 5 gastos, el 6 costos, el 7 costo de producción y el 8 cuentas de orden. Y miren ustedes aquí el catálogo de cuentas, donde establecemos uno activo y de los activos tenemos un grupo que es el disponible y aquí tenemos la cuenta de caja, que son cuatro dígitos, pero observen ustedes de que yo cuando hago la contabilización no la hice en la cuenta de caja, la hice en la cuenta caja general, que es la 110505. ¿Por qué? Porque todos los movimientos contables recaen sobre la subcuenta, no sobre la cuenta. Yo hubiera colocado 1105 caja, lo cual es incorrecto. Lo correcto sería 110505 caja general, que es una subcuenta que depende de caja. Y ese es el análisis y el estudio que nosotros le tenemos que hacer al plan único de cuentas. Este plan único de cuentas que les estoy presentando lo tienen ustedes en la plataforma del SIGBI. También lo pueden obtener a través de las diferentes páginas web que tenemos a disposición en Google o en la biblioteca de la universidad. Ahí vamos a tener el plan único de cuentas en forma digital
pero también lo pueden conseguir en forma física en una papelería. Entonces, ese es el... Y asimismo, observen ustedes que aquí están todas las cuentas. Entonces, recomendación, para poder tener un manejo adecuado del proceso contable, es indispensable que le ojeemos, miremos y analicemos este plan único de cuentas con el fin de nosotros poder asimilar o determinar cuando se hace una operación a qué cuenta se va a llevar. Sin embargo, aquí solamente les presento a ustedes el catálogo, pero también en el SIGBI tienen algo que se llama descripción de dinámicas. En esa descripción de dinámicas le dice cuándo debitan y cuándo acreditan. ¿Oyeron? Eso lo tienen ustedes ahí. Regresamos y seguimos entonces con nuestro archivo del CEL. Entonces, fíjense ustedes de que esa es la primera transacción. Entonces, ya hicimos la primera transacción. Ahora dice que los socios deciden abrir una cuenta en Bancolombia. Bancolombia es una cuenta, también la aplicamos la cuenta de bancos que pertenece a los activos. Y entonces, ¿qué hacemos? Banco es una cuenta de activos, pero Caja General también es una cuenta de activos. Acuérdense lo que les comenté, de que las cuentas de activos disminuyen con un registro en el haber. En este caso, Caja General, que es de donde vamos a sacar los 80 millones de pesos, lo colocamos en el haber, disminuyendo el saldo de caja y llevamos la cuenta 111005 Bancos Moneda Nacional por 80 millones de pesos. Ahí se conservan ustedes lo que es la partida doble. Y el detalle, apertura de una cuenta. Fíjense la dinámica que se presenta. Ahora sigue, arriendan un local. Dice, arriendan local comercial por valor de 3 millones a los señores Arriendo Cepeda. Entonces, este arriendo se va a convertir en un gasto. Entonces, ¿qué cuenta vamos a utilizar? Una cuenta de gastos que es la 512010, construcciones y edificaciones, ahí donde se va a registrar todos los gastos correspondientes a arrendamientos de construcciones o locales. Entonces, fíjense que el arriendo es de 3 millones de pesos. Y como les comenté, todas las transacciones que realizamos nosotros y las empresas aquí en Colombia deben tener un efecto fiscal que es el impuesto a las ventas. Entonces tenemos el impuesto a las ventas, que es una cuenta de pasivo, es la 240805, dice impuesto a las ventas descontables, que es el 19% de los 3 millones y eso da 570. Acuérdense que tuvimos un ejercicio donde aplicábamos el efecto del IVA y las retenciones. Entonces, fíjense usted, impuesto a las ventas, cuando es gasto, como el gasto es débito, el impuesto a las ventas es débito. Ahora, hay un impuesto que es el impuesto de renta, pero ese impuesto de renta se cancela anualmente y el Estado, mediante un mecanismo de recaudo anticipado que se llama retención en la fuente, que es una cuenta de pasivo, 236530 retenciones por arrendamiento, que se hace un arrendamiento del 3.5 sobre el valor del canon de arriendo. Entonces ese 3.5 daría 105.000 pesos. Ahora, como les voy a pagar a los señores Arriendo Cepeda, yo puedo girar un cheque 111005 moneda nacional por el valor. ¿Cuánto tendría que pagarle a los señores Arriendo Cepeda? Si ellos me pasan una factura por 3 millones más 570.000, yo tendría que pagarle 3 millones 570. Sin embargo, como empresa estoy obligada a hacer una retención, un anticipo del impuesto de renta por valor de 105. Esos 105.000 pesos, ese anticipo, esa plata no se queda en la empresa. Es una plata que recauda la empresa para pagársela a la DIAN. Entonces le pago al proveedor solamente 3.465.000. Y eso da la suma de las dos partidas, 3.570.000. Ahora miren ustedes. Si el proveedor me pasa una factura por 3.570.000 y yo tendría que pagarle los 3.570.000, estos 105.000 pesos que se le descontaron, que no se le pagaron, él no los pierde.
este valor lo va a descontar él cuando vaya a pagar su impuesto de renta. Por lo tanto, el arrendador debe contabilizarlo en una cuenta que se llama anticipo de impuestos. Oyeron, para que en ese momento, cuando vaya a pagar su impuesto de renta, se lo descuente. Bueno, hasta ahí preguntas. Como la empresa tiene que hacer una actividad, desarrollar una actividad económica, ellos van a comprar mercancías y compran televisores. Compra de mercancía, 10 televisores de referencia 32 a 850.000 pesos cada uno, con un IVA del 19% y una retención del 2.5%. Entonces, como estoy comprando los televisores y los televisores los voy a vender, yo los llevo a una cuenta 143505, que es de activo que se conoce como inventario, mercancías no fabricadas por la empresa, por el valor de los 10 televisores. 10 televisores a 850.000 me da 8.500.000 pesos. Y tengo que contabilizar algo que se conoce como impuesto a las ventas descontable, lo mismo que en el caso del arrendamiento, que es el 19% de los 8.500.000, y me da 1.615.000 pesos. Entonces la factura que yo tengo que pagar vale 10.115.000. Pero les recuerdo, hay que hacer una retención en la fuente. En este caso, la retención en la fuente por compras es del 2.5%. Y le descuento 212.500 y le voy a pagar al proveedor 9.902.500. Acuérdense que ese proveedor, cuando vaya a pagar sus impuestos, se va a descontar esos 212 que él contabilizaría como un anticipo de impuestos. De esta forma obtengo la partida doble. Miren ustedes, 10.115.000 en el debe, 10.115.000 en el haber. Ahora, si yo compro mercancías, yo las tengo que vender. Entonces, yo vendo mercancías. En este caso, vendo de mercancía. Voy a vender 5 televisores a 1.900.000 cada uno, con un IVA del 19, una retención del 2.5, crédito 30 días. Entonces, observen ustedes cómo vamos a hacer ese registro. Como es una venta o es un ingreso, yo lo tengo que llevar a una cuenta de ingresos que es la 413605, que se llama comercio al por mayor y por menor, electrodoméstico. En este caso, mi venta es de 5 millones, de 5 televisores por 1.900.000, me va a dar 9.500.000 pesos. Me dio 9.500.000 pesos. Como yo estoy vendiendo, yo tengo que facturar también el IVA y lo llevo a una cuenta que se llama 240810, impuesto a las ventas generados. Es el 19% de 9.500.000, me da 1.805.000. Ustedes observen ustedes ahora de que yo hago una factura por un valor de 11.305.000 y a mí me tendrían que pagar 11.305.000. Pero como me hicieron una retención en la fuente y esa retención en la fuente que me hicieron, yo la voy a utilizar para pagar mis impuestos, yo la contabilizo en una cuenta que es la 135515, retención por venta, que es una cuenta de activo, de cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque yo le tengo que cobrar al Estado ese valor. Y ese es el 2,5% del valor de mi venta, o sea, de 9.500.000. Eso me va a dar 237.500. Por lo tanto, llevo a otra cuenta, como vendo a crédito, llevo una cuenta 1305, deudores nacionales. La diferencia, lo que voy a recibir, que sería 11.067.500. Sumada esas dos partidas, observen ustedes que tenemos partida doble. Fíjense ustedes el efecto de la compra y el efecto de la venta. Entonces, partiendo de esto, de estas operaciones que hacen las empresas, estas operaciones se registran en los libros auxiliares. Y los libros auxiliares, yo tengo que sacar una información. Déjenme dejar de compartir un momentico. Mirar, yo tengo que sacar una información que viene siendo eh, el que la llamemos eh, mayorización.
Entonces, como tengo que hacer esa mayorización, ¿y cómo aplico yo esa mayorización? Esa mayorización la vamos a aplicar teniendo en cuenta los movimientos de las cuentas. Entonces, aquí esa mayorización la hago en las famosas cuentas T. Entonces, aquí voy a hacer una cuentecita T. Perdón, no estoy compartiendo, parece, ¿no? Comparto. Aquí hago una pequeña, vamos a hacer aquí una pequeña cuenta T. Colocamos borde inferior. Y aquí voy a colocar el nombre de la cuenta. Va a ser caja general. Donde voy a colocar los nombres de todas las cuentas. Observen ustedes, caja general. Y aquí voy a colocar debe. Y aquí voy a colocar a ver. Lo veamos acá así. Y aquí está. Fíjense ustedes, ahí tenemos una pequeña cuenta T. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora, partiendo de esto, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer así. Aquí, caja general, disculpen aquí, vamos a hacer así. Y aquí vamos a hacer, entonces, ¿qué hacemos? Listo. Y así voy a hacer una cuenta T por cada una de ellas. Voy a copiar aquí, copiamos, me voy para acá y en vez de caja general voy a colocar patrimonio. Cierto, entonces tenemos que caja general aquí me dice debe 100 millones. Entonces aquí tenemos la información, voy a hacer la mayorización con cada una de esas cuentas. Vamos a ponerle el formato, número, vamos a separar y aquí tenemos 100 millones de pesos. Y esos 100 millones de pesos vienen acá en el haber. También 100 millones de pesos. Entonces fíjense ustedes que en el primer asiento yo afecté esas dos cuentas, caja general y patrimonio. En el segundo asiento afecto, vamos a copiar otra vez caja general. Entonces, caja general 80 millones en el haber. Entonces fíjense ustedes que aquí, como son en el haber, yo coloco aquí 80 millones. 80 millones. Y abro una cuenta nueva que la vamos a abrir aquí. Y esa cuenta la vamos a llamar bancos. Y bancos tiene 80 millones en el debe. Entonces fíjense ustedes que ya de eso sacamos el segundo registro. Ahora viene otra, que es una cuenta de gastos que se llama arrendamientos. Vamos a colocarse otra cuenta T. Y aquí le voy a colocar gastos, arrendamiento. Y como es una cuenta de gastos, serían 3 millones. Y hay una cuenta que se llama impuesto a las ventas. La cuenta de impuesto a las ventas tiene una particularidad, que maneja saldos débito y saldos crédito en la misma cuenta. No hay que abrir una cuenta de impuesto a las ventas por los débitos y otra cuenta de impuesto a las ventas por los créditos. No, aquí mismo se va todo. 570. Uy, 570. Ahora sí, 570.000 pesos. Ah, pero también tenemos otra cuenta. Aquí vamos a copiarla aquí.
Y esa cuenta ahora se llama retención en la fuente. Y aquí hay una retención en la fuente. Fíjense ustedes, aquí dice retención en la fuente por arrendamiento. Lleve una cuenta por todas las retenciones, 105. Ahí estarían los 105.000 pesos. Y salió el dinero de banco, 3.465.000. Entonces aquí banco en el haber, 3.465.000. De esta forma, después de que nosotros tengamos los comprobantes de contabilidad de sea asiento, débito y crédito, pasamos a la mayorización, que es lo que estamos haciendo, y vamos pasando los movimientos que intervinieron en cada una de las cuentas. Después tenemos otra que nos dice mercancía no fabricada. Vamos a abrir, vamos a copiar esto, lo llamamos acá, y esa mercancía no fabricada se va a llamar inventarios. Mercancía no fabricada, borramos esto, 8.500.000, 8.500.000. Impuesto a las ventas descontable 1.615.000. Acá tenemos dónde está la cuenta de impuesto a las ventas. Acá está. Y el impuesto de venta me dice que es de 1.615.000. 1.615.000. 1.615.000. Y retención en la fuente por compra. Tenemos una retención en la fuente. ¿Dónde está? 212.000 pesos. Aquí tenemos retención en la fuente. 212. Ahí va. Y esto va para una cuenta de pasivo que se llama proveedores nacionales. Vamos a abrir otra cuentecita aquí y colocamos aquí proveedores, la cuenta de proveedores. Y la cuenta de proveedores nos dice que es en el haber y nos dice que el valor que tenemos que llevar a proveedores es de 9.902.500. Ese es el valor de proveedores, ¿cierto? Proveedores nacionales, 9.202.500. Allí está. Ahora pasamos a mirar el otro registro. Es la venta, comercio al por mayor y por menor. Sin embargo, aquí nos faltó algo, que aquí tengo que hacer otro asiento. Vamos a, lo pasé, dejé inadvertido. Y yo tengo que hacer un asiento aquí que se llama, vamos a copiar aquí, lo más importante, y vamos a copiar acá, aquí, y se llama costo de ventas. El costo de venta quiere decir, estimados colegas, que si yo compré unos televisores para venderlos, cuando yo los vendo, yo entrego los televisores. Por lo tanto, me toca darle salida. Y fueron 5 televisores. Ese costo de venta, 5 televisores, serían que 5 por... ¿Cómo compramos los televisores? Vamos a ver la compra de los televisores. Compramos a 850.000 pesos. 5 por 850. Eso me da 4.250.000. Pero observen ustedes que yo aquí compré 10 televisores. Miren, 10 televisores. Compramos 10 televisores a 850 y le hice la entrada a la cuenta de mercancías, inventario de mercancías no fabricadas. Fíjense que aquí le hice la entrada a la cuenta, inventario de mercancías no fabricadas, 10 televisores por el valor de 8.500. Como vendo 5, yo tengo que darle la salida. Entonces, utilizamos la cuenta de inventario de mercancías, mercancías no fabricadas, por el valor
de 4.250.000 y eso me va a dar un total débito 4.250.000 y un total crédito de 4.250.000 totales. Entonces, fíjense ustedes que esto hay cada vez que vendemos, debemos realizar el registro de la salida de la mercancía vendida. Este registro es importantísimo. El registro de la mercancía es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como aquí ya hicimos la cuenta T de inventario 8.500.000, ahora voy a hacer el de la venta. Y la venta vamos a hacerla aquí. Vamos a copiarnos esta. Copiamos acá y vamos a hacerla aquí. Y este es mercancía, ¿cómo es? Comercio al por mayor. Y esa viene siendo la venta. Entonces, en comercio al por mayor tenemos que la venta total, buscamos el asiento de la venta total, jóvenes. Vamos a buscarlo. La venta total nos pasamos. La venta total fue de 9.500.000. Ahí está, 9.500.000 la venta total. Afectamos una cuenta de impuesto a las ventas. Ya tenemos la cuenta de impuesto a las ventas. Vamos a buscarla acá. Patrimonio. Aquí dice impuesto a las ventas. Fíjense ustedes que el impuesto a las ventas que tenemos por ahora es débito. Vamos a llevar ahora el crédito, impuesto a las ventas, que nos está manejando a nosotros 1.805.000. Allá, 1.805.000. Y tenemos que nos hicieron una retención que se llama anticipo de impuestos. Entonces abrimos una cuenta aquí. Vamos a abrirla. Esa cuentecita le vamos a llamar, no la copié. Aquí la vamos a llamar anticipo de impuestos. Y la cuenta de anticipo de impuestos es de saldo débito. Vamos a buscarla acá. Y es por valor de 237.500. Y tenemos una cuenta deudores. No tenemos, vamos a abrir la cuenta de deudores. Aquí, control C, control V. Deudores clientes. Y deudores clientes que tiene un saldo débito, porque es una cuenta de activo, nos dice que tiene un valor de 11.067.500. De esa forma, nosotros pasamos los saldos que de las cuentas. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Si ya tenemos esto se llama mayorización, vamos a hacer el balance de prueba. Acá aquí, balance de prueba. ¿Qué hacemos en el balance de prueba? Nosotros vamos a colocar los nombres de las cuentas y vamos a establecer cuál sería el saldo débito y cuál sería el saldo crédito. Esto no es necesario que yo lo haga en orden, yo lo puedo hacer en desorden. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Miramos nuestra mayorización y encontramos la primera cuenta que se llama Caja General. ¿Qué pasa con Caja General? Miremos a ver. ¿Cómo determinamos el saldo de las cuentas? Acuérdense, estimados colegas, que para eso tenemos que sumar
los saldos débitos, en este caso 100, sumamos con los débitos y calculamos la diferencia. 100 menos 80, 100 menos 80 me dice que el saldo es de 20 millones de pesos. Los saldos de las cuentas deben ser, si son de activo, los saldos deben quedar en el debe. Si son pasivos, los saldos deben quedar en el haber. ¿Oyeron? Entonces aquí tenemos 20 millones de pesos. Con patrimonio, vamos a hacer patrimonio, no tuvo movimiento, por lo tanto el saldo de la cuenta de patrimonio es de 100 millones de pesos. Entonces, pasemos mi balance de prueba y yo digo, caja general, el saldo es de 20 millones, patrimonio, el saldo es de 100 millones. Vamos a hacer algo aquí y vamos a darle formato, número, a los decimales y aceptar. Entonces, fíjense ustedes, voy cogiendo una por una. Entonces, caja general, ya la tomé, le pongo en rojo. Patrimonio, ya la tomé, le pongo en rojo. Ahora pasamos para otra cuenta. Bancos, hago lo mismo. Sumo los saldos de los débitos, en este caso 80 millones, lo mismo que los créditos, y determino cuál es la diferencia. 80 menos este, me dice que mi nuevo saldo es ese. Gasto de arrendamiento, hago lo mismo, pero como uno solo, el mismo saldo, 3 millones de pesos. Seguimos con el impuesto a las ventas. Sumo el impuesto a las ventas y sumo. Entonces observen, ¿cuál sería el saldo? 2.185.000 débito menos 1.805. Miremos aquí. Este menos este da 380.000 pesos. Pero sería menos 380.000 pesos. ¿Oyeron? 380.000. Entonces, pasamos aquí, vamos acá. Mi balance de prueba. Bancos. Tomo el saldo de bancos. El saldo de banco aquí es de 76.035.000. Coloco aquí arrendamientos y el saldo de arrendamientos. Veamos cuál sería el saldo de arrendamientos. Saldo de arrendamientos aquí es 3 millones de pesos. Seguimos con impuesto a las ventas, que tiene un saldo débito de 380.000. Entonces, ya esas tres cuentas están. Vamos a ver. Ya tenemos bancos. Voy tachando. Gasto de arrendamiento. Voy dando. Impuesto a las ventas. Voy sacando. Ahora que sigue, retención en la fuente. Tenemos dos salditos nada más. Y aquí tenemos 317. Acuérdense en inventarios, tenemos un movimiento acá que no lo tomamos. Acá, en esta cuenta, acuérdense que lo hicimos aquí, 4.250.000. Pero también tenemos que sacar una cuentecita nueva, que esta cuentecita se llama costo de venta. Y tiene un saldo débito, vamos a buscarlo acá, un saldo débito de 4.250.000, ahí va, aquí lo tenemos. Entonces pasamos para esta.
Entonces tenemos retención en la fuente, que es una cuenta de pasivo. Buscamos acá. Tenemos retención en la fuente. Tiene un saldo crédito de 317. Seguimos con inventario. Vamos a ver cuál sería el saldo de inventario. Miremos a ver cuál sería el saldo de esto. Sumamos esto y la sacamos la diferencia. Esto menos esto me da 4.250.000. Entonces pasamos para la cuenta de inventarios, que es saldo débito. Arrastramos el saldo, 4.250.000. Seguimos con la cuenta de proveedores, que es crédito. No tiene movimiento, tiene una sola, que es 9.902.500. Y tenemos costo de venta, que es débito, perdón, que es débito. Miramos a ver, costo de venta no tiene movimiento, una sola. Entonces el costo de venta va a ser igual a 4.250.000. Entonces ya salimos de estas, salimos de la retención en la fuente, de inventarios, de proveedores y de costo de venta. ¿Qué nos queda? Comercio al por mayor. Colocamos aquí comercio al por mayor. Y que es saldo crédito. Comercial por mayor tiene un solo saldo que es de 9.500.000. Ahí está. Seguimos con anticipo de impuestos, que es de saldo débito. Vamos a ver anticipo de impuestos, que tiene un saldo de 237.500. Y seguimos con deudores clientes, que tiene un saldo débito. Vamos a ver, deudores clientes, aquí está. Tiene un saldo débito, miremos a ver cuánto tiene deudores clientes. 11.067.000. No hay más movimientos, entonces procedemos a sumar todos los débitos. Sumamos desde aquí hasta acá. Ahora cogemos, copiamos C, control B y sumamos todos los créditos. Y aquí tenemos 11, 119, 720. Uy, tenemos una diferencia. ¿Por qué? Eso no puede pasar. Entonces miramos aquí. Si tomamos esto menos esto, tenemos una diferencia de 500 pesos. Nos comimos 500 pesos. ¿Dónde estarán los 500 pesos? Tenemos que buscar 500 pesos. ¿Cuáles son las cifras que manejan 500 pesos? Aquí está, aquí está, aquí está. 9.902.500 es la única. Y aquí está. Y nosotros en proveedores, retención por compra 12.500. Aquí está, fíjense ustedes. Retención en la fuente por compra 212 y son 212.500. Cuéntalo. Por eso es importante que después que hagamos la mayorización, en los asientos determinar las sumas iguales. Pero en la mayorización, cuando estamos haciendo los... eh, aquí está. ¿Dónde está retención en la fuente? Entonces no serían 317.500. Ahora sí, observen ustedes que dio sumas iguales.
Esto es el objetivo del balance de prueba. Después del balance de prueba, ahí sí sigue ya los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros? El estado de resultado y el estado de pérdidas y ganancias. Entonces aquí ustedes, esto no va. Aquí tienen ustedes el estado de resultado. En el estado de resultado que vamos a tomar las cuentas de ingresos, observen ustedes que tienen 9.500.000, le restan el costo de venta, que son 4.250.000, y van a obtener la utilidad bruta. Este es el esquema que se realiza en el estado de resultado. Y si ya yo tengo el estado de resultado, procedo a hacer entonces ¿qué? El estado de situación financiera. Este estado de situación financiera comprende lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Entonces aquí tienen, fíjense ustedes, los saldos de caja, bancos. ¿En banco cuánto teníamos? En banco, de acuerdo a nuestro balance de prueba, tenemos en banco ¿cuánto? 76.535. Deudores, que son los clientes, retenciones en la fuente, inventarios. En inventario tenemos 4.250.000 y eso me suma el total de activos, 112.090. Vamos a mirar aquí. Después que sigue, total de activos, inventario. Proveedores nacionales, 9.902.000. Retenciones por compra, impuesto a las ventas. En el impuesto a las ventas, vamos a mirar, total pasivos. Y vamos a mirar acá, ¿qué hicimos acá? Tenemos, de acuerdo a nuestro balance de prueba que hicimos acá, tenemos eh, caja 20 millones. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a llevarnos esto para acá para hacerlo. Y nos lo llevamos para acá, lo colocamos acá abajo para tener los valores. Tenemos caja 20 millones, banco 76, cliente, observen ustedes, 11.067.000. eh, Anticipo de impuestos, que son las retenciones, anticipo de impuestos, 237.500. Entonces, fíjense los valores que hemos cogido. Así hacemos nosotros, tomamos esto, vamos por parte, caja. ¿Qué otra cuenta de activos tenemos aquí? Inventarios, 4.250.000. De los cuentas de pasivo tenemos proveedores, 9.912.000. Retenciones a la fuente, tenemos 317.500. 317.500. E impuesto a las ventas,
380, pero es débito, entonces aquí sería impuesto a las ventas menos 380. Eso me da en pasivo. Ahora que sea un patrimonio, capital 100 millones, la utilidad, ganancia del ejercicio. En el estado de situación financiera, en la parte del patrimonio, se trae lo que corresponde a la ganancia o utilidad operacional. Observenla aquí en el estado. Entonces, fíjense ustedes, total activos, 112,090. Tenemos el total pasivo, 9,840,000. El total patrimonio, 102,500. Y el total pasivo y patrimonio, 112,090. Observen ustedes que eso es lo que se busca con el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera tenemos que los débitos sean iguales a los créditos. Ese es lo que correspondería a esto que vimos aquí. Introducción a la contabilidad, estados financieros, estado de resultados y estado de situación financiera, y lo que es el proceso y el registro de operaciones contables que tienen ustedes en su plataforma. Ese es el ciclo contable, de lo cual le queda este video para que ustedes lo analicen, lo organicen. Y tienen una actividad en la plataforma, quedó una actividad al respecto sobre esta operación. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Bueno, de esa forma, estimados colegas, se, Profe, dígame, profe, yo tengo unas actividades ahí pendientes en la plataforma ya hace tiempo y no veo que me las haya calificado todavía. sí, se ve, ahí tienen plazo hasta mañana 30. Ya tú la subiste, ¿cierto? Sí, porque habían unas que era tarea de ciclo contable versión 2. Yo lo subí en octubre, antes del paro, y Sí, estaban sí, habilitadas. exacto, sí. Ok, no, ya para mañana te las califico. Y Ah, ok. quedaría entonces de acuerdo a esta temática que ustedes me la desarrollen. Un, fíjense que hay que utilizamos 5 cuentas. No hicimos muy extenso. Una compra, una venta, un gasto, los aportes sociales. Y fíjense ustedes que con esas 6 operaciones hicimos los estados financieros. No se necesitan muchas operaciones para hacerlo. Lo importante es la dinámica como nosotros la tengamos que hacer. Ya, por eso entre cortico, pero lo importante es aprender la dinámica. Bueno, jóvenes, quedamos pendientes entonces eh, para reunirnos en nuestro próximo encuentro la próxima semana. A ver, de todos modos, les voy a subir un material de lectura correspondiente a lo que es los estados financieros. Ok, profe. Bueno, jóvenes, te cierro la grabación.